Hola, durante la clase de hoy vamos a hacer un repaso práctico de los temas vistos hasta el momento. ¿Qué vamos a ver durante esta clase? Empezaremos haciendo un repaso de los conceptos teóricos vistos. Continuaremos haciendo ejercitación sobre esos conceptos para realmente entenderlos. Seguiremos con un ejercicio gráfico para problemas de maximización y terminaremos la clase con un ejercicio gráfico para un problema de minimización. Empecemos. Empecemos con el problema 1 de la página 18 de la guía de investigación operativa que está subida a la Universidad Virtual. ¿Qué plantea el problema 1? Identifique si las siguientes restricciones cumplen con el requisito de linealidad de la programación lineal. Esto es claramente un ejercicio sobre conceptos de linealidad. Veamos la restricción A. Podemos ver que la restricción A es lineal, ya que tenemos todas las variables multiplicadas únicamente por constantes. Vamos al B. En el B podemos ver que x1 y x2 están multiplicadas entre sí. Aquí, al haber variables multiplicadas entre sí, podemos ver claramente que la restricción es no lineal. Veamos el punto C. En el punto C, si aplicamos propiedad distributiva, vamos a ver que x1 se multiplica. x1 por x1 más x1 por 3. En este caso estamos multiplicando nuevamente variables, por lo tanto es claramente una restricción no lineal. Vamos a la restricción D. En la restricción D tenemos a una variable en el denominador, lo cual es lo mismo que tener a la variable elevada a menos 1. Por lo tanto, es también una restricción no lineal. Vamos a la restricción E. En la restricción E podemos ver que todas las variables están multiplicadas por constantes. No tenemos ni variables en denominador ni variables multiplicadas entre sí. Por lo tanto, es una restricción lineal. Finalmente vamos a la restricción F, la cual tenemos lo mismo que en la restricción E. Ninguna de las variables está multiplicada entre sí. Solo tenemos variables multiplicadas por constantes. Por lo tanto, es una restricción lineal. Una vez que entendimos el concepto de linealidad, pasemos al próximo concepto. Veamos el concepto de conjunto convexo. Un conjunto de puntos S es un conjunto convexo si el segmento rectilíneo que une cualquier par de puntos de S se encuentra completamente en S. Hagamos algunos ejercicios, veamos algunos conjuntos y veamos si es convexo o no. Para eso vamos a tomar el problema 5 de la guía, página 19 de la guía de investigación operativa, la cual tiene estos gráficos. Veamos primero el A. Tracemos un segmento en el conjunto A. Podemos ver que en este segmento que trazamos, no todos los puntos de este segmento se encuentran dentro del gráfico A. Por lo tanto, es un conjunto no convexo. Ahora tracemos una línea dentro del conjunto B. No importa cuál sea la línea que tracemos dentro del conjunto B, siempre todos los puntos de ese segmento estarán incluidos dentro de B. Por lo tanto, podemos asegurar que es un conjunto convexo. Pasemos al conjunto C y tracemos un segmento para verificar. Al trazar este segmento podemos ver que no todos los puntos se encuentran dentro de C. Por lo tanto, podemos asegurar que este conjunto no es convexo. Si vamos a D y trazamos un segmento, ¿qué vamos a observar? Que no importa cuál sea el segmento que tracemos, todos los puntos del segmento se van a encontrar dentro de este conjunto D. Por lo tanto, es un conjunto convexo. Si vamos a E, podemos trazar una línea y vemos que no todos los puntos se encuentran dentro del conjunto E, por lo tanto, es un conjunto no convexo. Y finalmente, con F podemos trazar un segmento e independientemente de cuál sea el segmento que tracemos, todos los puntos de este segmento se encontrarán dentro de F. Por lo tanto, podemos asegurar que es un conjunto convexo. Ya que entendimos cuál es el concepto de convexo, pasemos al próximo concepto. Veamos qué es una solución factible. Una solución factible es un conjunto de valores de las variables xj que verifican el sistema de restricciones, incluidas las restricciones de no negatividad. Una solución factible básica es toda solución factible
que tiene como máximo m variables positivas, siendo m la cantidad de restricciones. O lo que es lo mismo, tiene al menos n menos m valores de las variables nulos, siendo n la cantidad de variables. Dentro de n se incluyen las variables de holgura o excedente. Ahora veamos los conceptos de solución factible básica no degenerada y solución factible básica degenerada. En una solución factible básica no degenerada tenemos exactamente m variables positivas o exactamente n menos m variables nulas. En una solución factible básica degenerada tiene menos de m variables positivas o más de n menos m variables nulas. Ahora pasemos a un gráfico donde me resume todos estos conceptos de soluciones que acabamos de ver. Este gráfico lo van a poder encontrar en el libro teórico de la profe Cariñano. Hagamos un ejercicio y apliquemos un poquito estos conceptos. Vayamos al problema 8 de la guía de investigación operativa, el cual se encuentra en la página 20. En este problema podemos ver un gráfico en el que están marcadas, en el que hay 4 restricciones y hay varios puntos marcados. Vayamos a la pregunta 1, que indica cuáles restricciones son limitantes en el punto B. Si observamos, podemos ver que el punto B se encuentra aquí, y las restricciones limitantes son aquellas que me van a formar el punto B, es decir, R1 y R3. Vamos al punto 2, que dice, ¿qué tipo de solución es el punto F? El punto F lo tengo aquí. Lo tengo no en un vértice, sino dentro de este conjunto. Al estar dentro de este conjunto, podemos asegurar que es una solución factible no básica. Vamos al punto 3. El punto 3 pregunta el punto E, que es este que se encuentra aquí, si es una solución posible básica. Podemos asegurar que no es posible esta solución porque se encuentra fuera del conjunto de soluciones, que es este poliedro marcado en gris aquí. En caso de que no sea una solución posible básica, la clasifiquemos. Es una solución no factible. Pasemos ahora a practicar un poco el método gráfico. Para eso, empecemos con un problema de maximización y vayamos al problema 15 de la guía de investigación operativa, el cual se encuentra en la página 20. El problema me dice maximizar z igual a 800x1 más 1500x2, sujeto a 11x1 más 22x2 menor o igual a 352, 5x1 más 8x2 menor o igual a 132, 3x1 más 5x2 menor o igual a 88, siempre teniendo en cuenta la restricción de no negatividad, x1 más x2 mayor o igual a 0. En este caso podemos ver no solo que es un problema de máximo, sino que es un problema de máximo canónico. Un problema de máximo canónico es un problema de máximo en el que todas las restricciones son de menor o igual. Lo primero que tenemos que hacer para graficar este problema es encontrar los puntos de corte que vamos a tener o encontrar 2 puntos de cada restricción para poder graficarla. ¿Qué es lo más fácil para encontrar los puntos de corte? Tomar cada una de las restricciones, por supuesto por separado, e igualar x1 a 0 y obtener el valor de x2, después igualar x2 a 0 y obtener el valor de x1. Y así vamos a obtener los 2 puntos de corte, que serían los cortes con los 2 ejes para poder graficar cada una de las restricciones. Acá obtuvimos los puntos de corte para R1, R2 y R3 respectivamente, y vamos a obtener puntos de corte también para la función objetivo. Para poder encontrar puntos de la función objetivo, le vamos a dar un valor arbitrario a z, vamos a igualar x1 a 0 y obtener el valor de x2, después igualar x2 a 0 y obtener el valor de x1. En este caso, igualamos z a 11.200 y obtenemos el valor de x2 para cuando x1 es 0, que en este caso es 8, y el valor de x1 para cuando x2 es 0, que en este caso es 14. Simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar y despejar. Una vez que tenemos los puntos de corte, podemos empezar a graficar. Acá vemos que
graficamos R1, que es 11x1 más 22x2 menor o igual a 352. Pero para saber cuál es el sentido o cuál es el semiplano factible de esta restricción, para poder marcar este poliedro de soluciones, necesitamos evaluar un punto por debajo y un punto por encima de la recta y ver cuándo es factible y cuándo no. Y en base a esto nos vamos a dar cuenta cuál es el semiplano sobre el que nos vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a tomar primero el punto 1, 1, que está por debajo de la recta. Si reemplazamos 11 por 1 más 22 por 1, da 33, lo cual es menor a 352. Y ahora si tomamos un punto por encima de esta recta, tomemos el punto 100, 100, 100 por 11 más 22 por 11, más 22 por 100, perdón, da 3300, lo cual es mayor a 352, por lo tanto no se está cumpliendo la desigualdad. Entonces, en base a esto, podemos ver que este es el semiplano factible para seguir trabajando. Vamos a hacer lo mismo con las dos restricciones restantes. Vamos a graficar R2, vamos a evaluar por encima y por debajo y en base a eso vamos a marcar la región factible. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con R3. Vamos a evaluar por encima y por debajo y vamos a marcar cuál es la región factible. Una vez que tenemos las tres rectas graficadas y el poliedro de soluciones marcado, podemos graficar la función objetivo. La función objetivo, recuerden que estaba igualada a 11.200, pero la función objetivo es un conjunto de rectas paralelas entre sí. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar nuevamente esta función objetivo por encima y por debajo de esta recta y vamos a ver cuál es el sentido de optimidad. Es decir, al ser un problema de maximización, cuando deslizo la recta hacia qué lado, este valor de z me va aumentando. De esa manera voy a obtener para dónde tengo que deslizar la recta para obtener o para detectar cuál es el punto óptimo. Si analizamos, vamos a detectar que el sentido de optimización de esta recta, el sentido de optimidad es hacia allá, es decir, hacia la derecha, la parte superior derecha de la pantalla. Y si la vamos deslizando, vamos a encontrar cuál es el punto óptimo. Acá la deslicé y llegué hasta el último punto de la región factible que me va a encontrar, que me va a tocar, y es este que está aquí, que es entre el cruce entre R1 y R2. Siempre los puntos óptimos se van a dar en un vértice, en uno o más vértices. Pero el método gráfico no termina solo en identificar un punto y decir es este, sino que tengo que saber cuáles son las coordenadas de este gráfico, de este punto. ¿Y cómo obtengo los valores de estas variables? Necesito saber cuáles son los valores de las variables para poder dar la solución al problema. Podría aplicar tranquilamente el método de sustitución. Voy a tomar primero la primera restricción y voy a despejar x1. Mi primera restricción es 11x1 más 22x2. Voy a pasar el término de 22x2 para el lado derecho y luego paso dividiendo 11 y divido. Lo que me queda, x1 igual a 32 menos 2x2. Una vez que tengo a qué es igual a x1, voy a ir a la segunda restricción y voy a reemplazar x1 por esto que acabo de obtener. La segunda restricción era 5x1 más 8x2 menor o igual a 132. Voy a reemplazar x1 por 32 menos 2x2. Aplico propiedad distributiva. Resto menos 10x2 más 8x2, lo que me da 160 menos 2x2 igual a 132. Y finalmente despejo x2, lo que me da x2 igual a 14. Teniendo el valor de x2, puedo reemplazar en x1, x2 y obtener el valor de x1. Lo que me da que es x1 igual a 32 menos 2x2
Reemplazo x2 por 14 y me da x1 igual a 4. Acabo de obtener la solución. x1 igual a 4 y x2 igual a 14. Pero también sería interesante, sería importante conocer el valor de z. ¿Cuál es el valor de esta función óptima? Reemplazo x1 y x2 en la función objetivo, que es 800x1 más 1400x2, y obtengo el valor de z, que es 22.800. Acá hay que tener una consideración muy importante. Cuando hablamos de solución, hablamos de los valores de las variables. Continuamos con el problema 22 de la página 25 de la guía de investigación operativa. Acá tenemos un problema de minimización para graficar y el problema dice: minimizar z igual a 30x1 más 20x2, sujeto a menos x1 menor o igual a menos 60, x2 mayor o igual a 12, con x1 y x2 mayor o igual a 0, siempre vamos a tener las restricciones de no negatividad. Esto nos asegura trabajar siempre sobre el primer cuadrante. Acá para graficar no nos hace falta encontrar los puntos de corte de R1 y R2, porque ambas restricciones, cada una es paralela a alguno de los ejes, por lo tanto no necesitaríamos encontrar los puntos de corte de las restricciones, pero sí de la función objetivo para poder graficarla. En este caso, vamos a igualar la función objetivo a un valor arbitrario, que en este caso tomamos 600, y obtenemos el valor de x2 para cuando x1 es 0, que es 30, y cuando x2 es 0, x1 valdrá 20. Acá tenemos los dos puntos para poder hacer el gráfico de z, para poder graficar z dentro de este problema. Antes de graficar, lo mejor, lo óptimo, y ya vamos a ver que es indispensable para Simplex, es tener los valores del lado derecho siempre valores positivos. Por lo tanto, vamos a multiplicar la primera restricción, R1, por menos 1. Al multiplicar la primera restricción por menos 1, recuerden que el sentido de la restricción, el sentido de esta desigualdad, cambia. Por lo tanto, va a quedar minimizar z igual a 30x1 más 20x2, sujeto a x1 mayor o igual a 60, y R2 queda igual, x2 mayor o igual a 12. A lo mismo que la restricción de no negatividad la vamos a seguir teniendo. Vamos a graficar primero R1, que es x1 mayor o igual a 60, y después vamos a graficar R2, que es x2 mayor o igual a 12. Así obtenemos, recuerden que siempre para saber cuál es el semiplano factible de cada restricción, tenemos que evaluar de un lado y del otro de la recta. Y en este caso, luego de haber evaluado, obtenemos que esta zona es la zona factible. Podemos ver acá claramente que es una zona no acotada. Pero si graficamos la función objetivo, que habíamos encontrado las coordenadas para poder graficarlo igualando esta función a 600, vamos a poder encontrar igualmente el punto óptimo. ¿Qué vamos a hacer? En este caso es un problema de minimización. Vamos a evaluar de un lado y del otro de la función objetivo para saber qué lado, qué sentido tiene esta función objetivo, qué sentido de optimidad. Y si vemos el sentido de optimidad de esta función objetivo es acercándose al origen. Entonces, al ser un problema de minimización, vamos a ir moviendo la recta, corriendo la recta, y el primer punto de la región factible que toque va a ser mi punto óptimo. Recuerden que cuando hicimos el problema de máximo, cuando la deslizábamos en su sentido de optimidad, era el último punto. En un problema de mínimo, yo acá no la estoy deslizando en su sentido de optimidad, estoy deslizando en sentido contrario a la optimidad. Recuerden que el sentido de optimidad de esta recta es acercándose hacia el origen. En este caso estoy yendo en sentido contrario y va a ser el primer punto que toque. Si yo le hubiera dado un valor más alto a mi función objetivo y hubiera quedado graficada por esta zona y la deslizo hacia el objetivo, la deslizo hacia
en su sentido de optimidad hacia el origen, voy a buscar el último punto que toca. En este caso la empiezo a deslizar, la tengo de este lado, la voy a ir deslizando, y el primer punto que toca es ese. Si la deslizara en su sentido de optimidad, sería el último punto de la región factible que toca. Nuevamente, y siempre nos va a ocurrir, el punto óptimo se encuentra en la intersección entre dos rectas, en este caso entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda restricción podría estar entre una restricción y uno de los ejes. Entonces, mi punto óptimo es igual a x1 igual a 60 y x2 igual a 12. Esta no solo mi punto óptimo, es la solución del problema. La solución de todo problema son los valores de las variables. Además, yo puedo dar el valor de la función objetivo. En este caso, reemplazo y el valor de la función objetivo es 2040. Espero que les haya quedado claro, que les haya sido útil esta clase. Y recuerden que cualquier consulta que tengan, no duden en contactarse con cualquier profe, cualquier docente de la cátedra.